8:07. Damos la bienvenida al licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, experto en temas delincuenciales en Ecuador. Pues entre varias obras es el escritor de El juego del camaleón, del libro Rehenes y su portal Código Vidrio. En forma secuencial viene presentando estudios periodísticos, investigaciones periodísticas a fondo sobre la delincuencia en Ecuador. Quisiéramos, Arturo, iniciar este diálogo con el tema de William Joffrey Alcíbar Bautista, alias Negro Willy, nuevamente un delincuente, nuevamente desde el exterior, hace acusaciones graves aquí en Ecuador. Hoy nada menos que contra el jefe de Estado. ¿Cómo se mira, cómo se analiza esta situación? Gracias, Gustavo. Buenos días por la investigación, por la invitación. Yo creo que el proceso de la extradición de Willy, del líder de los Tiguerones, ha sido accidentado y ha tenido muchas improvisaciones en lo formal desde el momento en que el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, porque no es el gobierno el que tiene que manejar todo el proceso de extradición, porque ahí entra la Corte Suprema de Justicia, entran otros organismos encargados de dar cumplimiento a lo que exigen los convenios de extradición entre Ecuador y España. Son los que de alguna forma fallaron para que se concrete el pedido de extradición que se inició. Efectivamente, nosotros pudimos publicar una investigación que realizamos después de que precisamente hubo este intento fallido de extraditar a Willy, y la Audiencia Nacional, es decir, el Poder Judicial en España, no tuvo otra alternativa más que liberarlo. Pero ojo, no es que el Ecuador no entregó las garantías, porque me parece también, Gustavo, que hay que hacer algunas precisiones sobre la nota que publica el Mundo. Creo que tiene algunas imprecisiones, y también hay un problema en la contextualización del tema. Primera gran preocupación, ¿cómo le abren un espacio así? Sí, o sea, básicamente parece que desconocieran quién es el personaje y el daño que ha causado aquí en el Ecuador, por un lado, pero sobre todo en la parte periodística, Gustavo. Creo que lo mínimo que uno puede hacer es tratar de entender qué pasó en el Estado ecuatoriano, por qué no entregaron a tiempo las garantías que tenían que entregar para que se cumpla la extradición, y eso no está dicho en el reportaje. Entonces, el reportaje tiene en ese sentido un sesgo, porque como yo le mencionaba, y creo que nosotros conversamos sobre este tema, Gustavo, en una entrevista cuando nosotros publicamos el tema, así fue el fiasco de la extradición del comandante Willy, líder de los Tiguerones desde España. Investigamos entre Código Vidrio y Vistazo los motivos por los cuales no se concretó la extradición. Y lo que logramos descubrir es que básicamente lo que pasó fue que no entregaron a tiempo las garantías, llegaron después las garantías, porque establecen unos plazos, ¿no es cierto? Hubo negligencia de Ecuador, en pocas palabras. Y realmente lo que pasó, de lo que pudimos establecer, Gustavo, es que estas organizaciones tienen operadores en diferentes entidades del Estado que se encargan de boicotear todos los procesos frente a un gobierno que no tiene una articulación adecuada, ni alguien que pueda vigilar y coordinar que las extradiciones de personajes como estos, del cabecilla de una de las bandas más peligrosas del país, no se cumpla. Hay una falla grave de una entidad del Estado, que puede ser la Corte Suprema de Justicia, que puede ser el Ministerio del Interior, que puede ser el SNAI, que son las tres entidades que debían encargarse de reunir todos los requisitos que pidió la Audiencia Nacional, porque hay dos momentos importantes, y esto es interesante rápidamente abordarlo, Gustavo, porque hay dos momentos. El uno, en el que empieza el proceso de extradición con un juez
de primera instancia, y el juez dice, sí, avancemos con la extradición, y él pide unos requisitos. El Ecuador envía estos requisitos a través de Cancillería, se cumplen, digamos, los pedidos que hace el juez, y ante eso empiezan a ocurrir en Ecuador una sucesión de hechos violentos. Gustavo, recordará usted el año pasado, hay unas matanzas, hay unos homicidios en las cárceles. Entonces, ¿qué ocurrió? El negro, en este caso, alias Negro Willy, líder de los Tiguerones, tiene uno de los mejores abogados que cuestan millones o cientos de miles de euros en España, y él se encarga, ellos son expertos, y entonces ven que ocurre esta situación en Ecuador de inseguridad, porque lo que esperaba la audiencia es que damos paso a la extradición si es que hay las garantías para preservar la vida de esta persona en prisión. Entonces, en primera instancia ya se daba paso a la extradición, y en medio de esto el abogado del líder de los Tiguerones interpone un recurso y dice, ¿saben qué? Han cambiado las condiciones. Hay más violencia en las cárceles y no hay condiciones para que él pueda ser extraditado porque corre peligro su vida. Ante este pedido de la defensa, la Audiencia Nacional lo que hace es pedir al Ecuador más garantías, nuevas garantías de que efectivamente no va a estar en peligro la vida, porque han habido hechos y sucesos violentos que podrían poner en riesgo su integridad. En esta parte, en esta segunda parte, Gustavo, es donde ocurre la demora, ¿no es cierto?, que se cumplía el 22 de diciembre. El 22 de diciembre del año pasado tenía que llegar toda esta nueva información que requería ya un tribunal de la Audiencia Nacional, ya no era un juez de primera instancia, porque el proceso subió, escaló de nivel, porque ya habían otros pedidos. Entonces, en ese segundo periodo es que el Estado ecuatoriano se demora en entregar las garantías, y el Estado ecuatoriano empieza a investigar, ¿no es cierto?, casa adentro, cuáles son los errores, y todavía no se han transparentado las causas por las cuales cometieron una equivocación en no entregar a tiempo estas garantías, que entregaron atemporalmente. Entonces, a mí me parece que el error que cometió en este caso el Estado ecuatoriano y el gobierno es no transparentar y no decir, bueno, aquí hay una equivocación en voy a dar un nombre, la Corte Suprema de Justicia, que tenía que llenar estos requisitos y no nos dio y no les llegó a la Cancillería para que envíe a tiempo y se establezca un responsable de esta negligencia, que finalmente terminó con la frustración de todo el proceso de extradición. Entonces, eso es importante establecer, y eso no se dice en el reportaje, Gustavo. Me llama mucho la atención ese detalle, ¿no es cierto? Porque claro, aquí lo que hablan es básicamente de hay una negligencia y Ecuador no cumplió las garantías, fíjese. Y no es así. O sea, hay otras cosas, otros componentes, además de, claro, de lo que usted bien mencionaba al inicio. O sea, se hace una especie de apología de un personaje que ha causado tanto daño en el Ecuador y ahora anda libre en España, no porque esté exculpado de los delitos que cometió acá, sino porque hubo una falla en la entrega de los requisitos para el proceso de extradición. Entonces eso también sí me parece que es digno de sorpresa, de análisis sobre este caso y el desenlace que está teniendo. Arturo, quizás es importante analizar también y hacer algunas reflexiones sobre estas posibilidades y oportunidades que tienen delincuentes de ofrecer declaraciones, decir cualquier cosa a medios internacionales, declaraciones realmente fuertes que involucran además a políticos ecuatorianos en temas irregulares aquí dentro del país. El caso del Negro Willy además no es el único, ya hemos visto casos anteriormente de situaciones muy similares, pero quizás lo que preocupa es que todas estas declaraciones que se ofrecen lo que hacen es generar más incertidumbre, muchas de ellas no son confirmadas, empiezan a viralizar
regarse y regarse a través de las redes sociales, y generan además una enorme confusión y desconfianza, porque a la final ya no se sabe en quién creer, quién sí está involucrado, quién no está involucrado, quién sí ha participado, quién no ha participado, y sobre esto hay muy poco control. Así es, y yo voy a lanzar una hipótesis, porque me parece que es fundamental entender esto, porque me llama mucho la atención que medios internacionales cometan estas equivocaciones, ¿no es cierto? Estas equivocaciones entre comillas de enfoques, porque no olvidemos. Y además medios grandes, con mucha trayectoria, Arturo. Y Arturo habla con propiedad, pues ha hecho muchísimos trabajos para medios tan grandes como el Washington Post. Exacto, Gustavo, yo me quería referir a eso porque me parece que hay un tema que es fundamental, que tiene que ver con la ética y una labor fundamental en nuestro oficio, que es la contrastación y la verificación, la contextualización del tema, para saber exactamente a quién le estoy dando una vocería. Un delincuente buscado y perseguido por la justicia ecuatoriana no puede tener un parlante como el que le acaba de dar El Mundo en este caso. O sea, yo he participado en varias investigaciones, he tenido el honor de participar en varias investigaciones con el Washington Post. Una de las últimas fue sobre Fito, Gustavo, y tuvimos la oportunidad de acceder a un audio y a la versión que él da sobre el tema. Pero la versión de él es parte de 30 fuentes que consultamos para esa investigación, para publicar. ¿Por qué? Porque una persona que es un líder de una banda como Los Choneros va a tener su versión, y obviamente si es que ha sido capturado por el Estado, lo primero que va a hacer es tratar de ensuciar y de desprestigiar a quienes lo detuvieron, ¿no es cierto? O sea, es como elemental. Entonces eso se tiene que contrastar mucho más cuando es un delincuente, Arturo, y que tiene sentencias pendientes en Ecuador. Mire, y hay otro tema que se perfila en Ecuador, con similares connotaciones. Recientemente la figura del lobo menor, cuyo nombre real es Ángel Esteban Aguilar Morales. Hoy está un tanto más maduro, fue un jovencito cuencano cuando se involucró en un crimen aquí, que fue la primera vez que públicamente sonó este nombre. La captura de Ángel Esteban Aguilar Morales en uno de los barrios de alta clase allá en México ha cobrado una relevancia mediática y judicial sin precedentes tras su extradición desde México, pues es considerado el heredero operativo de la banda criminal Los Lobos, hijastro de su líder máximo, alias Pipo. Aguilar Morales es una pieza clave en este rompecabezas de violencia de Ecuador. La primera aparición pública, la refrescamos, fue en el año 2012, un hecho lamentable que fue muy deplorable y que preocupó a esta ciudad. Juan Antonio Serrano Salgado, el entonces ministro del Interior José Serrano, fue asesinado de una puñalada en el cuello un 2 de septiembre de 2012 en pleno centro histórico de Cuenca. Fotógrafo de 34 años murió tras un altercado en la calle Larga, resultando en la detención de varios sospechosos. Uno de ellos fue Juan Esteban Aguilar Morales, se le acusó de haber sido el autor directo, estuvo en la cárcel de Santo Domingo, cumplió una condena, logró salir, desapareció del ámbito público y hoy ha regresado a Ecuador. Hay expectativas por parte del ministro Reinberg, que ha dicho vamos a ver qué nos cuenta. No hay expectativas por parte de los abogados del asesinado Fernando Villavicencio, pues lo ponen en su lugar. Dice, es un delincuente que poco podrá aportar en el caso. Su opinión. Sí, es muy oportuna la observación, Gustavo, porque precisamente Pipo acaba de tener igual un megáfono en un medio español para recoger su versión, y precisamente coincide en que ataca también al gobierno. Nosotros hemos sido críticos como siempre de las acciones de cualquier gobierno que creemos que no están sustentadas en base a documentos y a información
que sea sólida, Gustavo, el trabajo que hacemos ustedes y los periodistas, que de alguna forma lo único que estamos tratando es de buscar la verdad, nos damos cuenta de qué motivaciones hay. O sea, una fuente, Gustavo, no vale lo que dice, sino lo que prueba. Eso es lo más elemental en periodismo de investigación y en el periodismo en general. En este caso, a mí me llama mucho la atención que le den tanta atención y tanta importancia a lo que dice alguien, un delincuente, sin presentar una sola prueba de lo que ha dicho, al menos en la publicación que salió. Eso en periodismo es totalmente contraproducente, y eso es lo que no se debe hacer en periodismo. Es decir, es lo que diferencia enormemente al periodismo que se precia de ser eso de las redes sociales, con honrosas excepciones. Exactamente, que es lo que tenemos en este momento. O sea, lo que tenemos son muchas páginas y muchos influencers tratando de posicionar narrativas, pero en este caso lo grave, Gustavo, es que son dos medios que tienen o han tenido una trayectoria y sin embargo pasan por alto cuestiones elementales de periodismo. Es decir, por un lado, la contrastación, y por el otro lado, pruebas de lo que me dice una fuente de una persona que es un delincuente que tiene procesos pendientes en un país. O sea, no, es una cosa descomunal cuando uno lo ve periodísticamente, haciendo un análisis frío, más allá de que sea de cualquier país que sea, Gustavo, pero hay una responsabilidad que tenemos los medios de comunicación. No podemos hacer apología del delito ni de los delincuentes. Si es que me va a aportar algo una de estas personas que generalmente están al margen de la ley y hacen todo ilegal y tratan de engañar, ¿no es cierto? El engaño es parte de su modus operandi. El periodista lo menos que puede hacer es exigirle una prueba de lo que me está diciendo, si fuera del tamaño en que le dieron el titular a Pipo, que esta acusación directa contra el presidente de la República, y en el caso también del líder de los Tiguerones. Ahí yo quiero atar un tema que me parece importante para tener en cuenta y para tratar de entender qué hay detrás. Tanto Pipo, líder de los Lobos, como el líder de los Tiguerones trabajan juntos, Gustavo. Son una asociación que trabajan para el cartel Jalisco Nueva Generación. Los Lobos son los que estuvieron involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio. Uh-huh. Hay una relación también con el Partido de la Revolución Ciudadana, política, que está aprobada en uno de los casos, en el caso Metástasis y en el caso Purga. Yo dejo eso abierto ahí como una inquietud. Bien, Arturo, no quisiera que se nos agote el tiempo, quisiera también conocer qué es lo que se sabe, qué es lo que se trata sobre un tema de lavado de activos en Ecuador. Es un tema que preocupa enormemente a esta ciudad. La ciudad de Cuenca, una serie de indicios, de tendencias, hacen sospechar que en Cuenca se está lavando mucho dinero. Y en Quito se ha dado un caso que se va convirtiendo en emblemático en estos últimos días, el caso del hallazgo de $1 millón en efectivo, nada menos que en uno de los edificios que representan al sector empresarial, World Trade Center, en el norte de Quito, que ha generado un terremoto político y judicial que conecta empresas privadas con las altas esferas del sistema de justicia ecuatoriano. Entendemos que está por allí la empresa de la construcción, el grupo empresarial Elite Business, Elite Corporation, se sospecha origen ilícito del dinero. Ellos reclaman a través de un abogado ya de que son retiros de dineros que estuvieron bancarizados. Surge por allí también un personaje, lo señalamos con su nombre, pues no hemos sabido de que existe una prohibición judicial para hacerlo, pero una persona muy conocida en Quito, Carla Semanate, dueña de la empresa, una figura con fuerte presencia social que ha sido vinculada estrechamente con el entorno de Mario Godoy.
¿Qué es lo que se conoce sobre este caso? A ver, creo que primero, Gustavo, después de todo lo que ha pasado, ya vemos que hay un entorno muy tóxico y de desinformación a distintos niveles en redes sociales. Hay filtraciones de información. Este caso primero está en indagación previa, ¿no es cierto? Es decir, no es un caso abierto, porque evidentemente se están tratando de confirmar precisamente lo que acaba de afirmar los abogados, en el sentido de que ese dinero era parte del movimiento empresarial. Creo que hay que entender un tema fundamental, ¿no es cierto? Que es que las indagaciones previas son una garantía de que el proceso realmente vaya encaminado a encontrar a los verdaderos responsables o a los supuestos responsables de un delito. Primero, entonces yo creo que hay que dudar mucho antes de sacar conclusiones, porque precisamente estamos en un entorno, Gustavo, en el cual se genera una cantidad de narrativas que tratan de posicionar públicamente cosas más allá de los hechos judiciales probados que a todos nos pueden afectar, porque todos podemos caer en eso si es que nos llega una campaña de desinformación, incluyendo sobre todo los periodistas que hemos sido objeto de esos ataques. Conocemos cómo opera esto, pero yo sí quiero tomar un poco más de distancia en el sentido de, claro, llama la atención que haya una caja fuerte de $1 millón ahí a 3 cuadras del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Ese es un elemento. Es una parte de una fotografía que ahora mismo está en indagación previa. ¿Para qué? Para corroborar de dónde llegó el dinero, quiénes eran los responsables del dinero, hay justificación o no de esa plata, todas las conexiones para ahí sí, una vez que se tienen esos elementos, formalizar una instrucción fiscal y formular cargos contra los responsables, que yo creo que es lo que tiene que hacer la Fiscalía y la policía. Si ahora, Arturo, perdón la interrupción, pero ¿cuánta confianza podemos tener en el sistema de justicia después de todo lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo, tanto en el Consejo de la Judicatura, el involucramiento de jueces, de fiscales con actos ilícitos e irregulares? La pregunta es, ¿todavía podemos seguir confiando en la justicia? No, yo no confío en la justicia. Yo como la mayor parte de la sociedad, porque ellos mismos se han encargado de generar desconfianza por la politización y por el nivel de decisiones que han ido atacando a quienes realmente enfrentan la corrupción, como el juez Serrano, que tuvo que renunciar en medio de este caso del serbio, que después de la sentencia. No, yo no confío en la justicia, pero espero que en casos tan sensibles como estos, en el que es el foco cuando hay un caso que tiene tanto foco, ¿no es cierto? Toda la gente está muy pendiente de este proceso. Cada paso que dé la Fiscalía va a ser escrutado y tarde o temprano se van a conocer, ¿no es cierto?, los vínculos, porque para eso está el periodismo, para eso están los organismos de la sociedad civil que están comprometidos contra la corrupción también, y yo creo que sí existe esa contraparte todavía en el país, que va a ir más allá, si es que como ha ocurrido siempre, en las últimas décadas, sobre todo las últimas 2 décadas, el periodismo ha podido sortear todos los obstáculos que le han puesto para poder sacar a la luz estas circunstancias de si es que realmente, yo le digo, o sea, a mí es un delito si es que se trataría de beneficiar y de quitarle la responsabilidad a algún actor que esté conectado con quien estuvo al frente de la judicatura, que es lo que un poco ha salido en redes sociales, las relaciones y todo esto, y de que podrían haber intereses políticos del gobierno de turno, vamos a decirlo, para tapar este tema. Es mucho más perjudicial, porque tarde o temprano se va a saber, porque ya se conoció el hecho principal. Entonces, todo esto
tiene un tiempo, tiene un plazo, la indagación previa en este tema no puede estar Bien. eternamente abierta. Arturo, Entonces, un tema final. El gobierno, tras la firma de este Tratado Escudo de las Américas, tras otro acuerdo que posibilita la presencia no solamente de agentes, sino de la oficina del FBI, recibe a una delegada directa del presidente de los Estados Unidos, Kristi Noem. Para nuestros oyentes hemos compartido un poco de ciertos atributos preocupantes de Kristi Noem. La pregunta para usted es muy franca y plana. ¿Qué viene a hacer ella en Ecuador hasta donde usted conoce? a ver, yo creo que la mayor parte de las cosas que realmente están pasando no las sabemos. O sea, lo que se conoce es lo que públicamente se quiere posicionar, ¿no es cierto? Y que es necesario que se posicione, porque sabemos la circunstancia política que está atravesando el gobierno. No hay los resultados esperados en el tema de la seguridad. Y el apoyo que ha dado Estados Unidos, tanto con la apertura de la oficina del FBI aquí en el Ecuador, hace pocas semanas, yo la leo como, no tanto como una fortaleza, más allá de que es significativo el apoyo que da Estados Unidos, y hay que destacarlo, y la Unión Europea también, pero lo veo como un símbolo muy fuerte de debilidad en cuanto a las investigaciones que estamos haciendo a nivel interno para llegar a las estructuras económicas de las bandas, que es la debilidad que se ha mencionado. O sea, las bandas se siguen empoderando y no estamos golpeando como deberíamos golpear a las estructuras económicas y a las conexiones con los poderes financieros, políticos, ¿no es cierto? Los invisibles que nunca aparecen, aparece el chofer, aparece el que lleva la plata, pero las investigaciones no son integrales ni son completas. La presencia del FBI aquí significa que van a ir hacia eso, porque ellos están especializados en lavado de dinero, en investigaciones financieras, y yo creo que ellos van a apuntalar las deficiencias que nosotros tenemos en ese campo. Y volviendo a la pregunta de la presencia de esta funcionaria estadounidense, creo que sí tiene o sea, hay un símbolo muy fuerte. Ecuador se vuelve como la punta de lanza de Estados Unidos en la región, porque Ecuador es desde donde sale la mayor parte de la cocaína que produce Colombia. Entonces se volvió el eje, ¿no es cierto?, de muchas dinámicas criminales. Y cuando se hace este acuerdo con todos los países de la región y Trump, hay una política definida, polémica o no, por lo del exceso de mano dura, sin tener otras medidas complementarias, pero vemos que sistemáticamente se está avanzando ahí, pero los que debemos definir al final del día la política, Gustavo, somos nosotros. Puede venir Superman, pero no nos va a librar del problema si es que Ecuador no define claramente su estrategia para enfrentar al crimen organizado de una manera coordinada, organizada, con el nivel participativo de diferentes entidades del Estado. Entonces, la presencia que está llegando de muchos funcionarios estadounidenses y de la Unión Europea, de la colaboración externa, es fundamental, pero lo que es crucial y va a definir si nosotros podemos revertir. Bueno, hay una buena noticia. Se han bajado ya en ciertas provincias la tasa de homicidios, por ejemplo, en este último mes, y esos son datos corroborados. Veamos si es que, más allá del estado de emergencia, que son 15 días, porque si vuelven a repetir el estado de emergencia seguramente ya no va a dar el resultado que dio. Hay que ir replanteando permanentemente la estrategia para enfrentar a organismos y a organizaciones criminales que tienen un poder inconmensurable y que se mueven y mutan rápidamente para poder organizarse de una manera mucho más eficaz. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, Arturo. Muchas gracias, Gustavo. Un excelente día. Declaraciones del licenciado Arturo Torres, periodista de investigación, editor del portal Código Vidrio. Son las 8:37 minutos.